esta hora y vamos a decirle al Señor: cuán grande eres, Padre. Cuán grande eres, Señor. En esta hora venimos ante ti, Padre, reconociendo que tú eres Dios. Reconociendo, Señor, que tú eres el Dios del cielo, de la tierra, del universo, Padre. Toda criatura te alaba, Señor. Tú eres grande. Tú eres grande, Padre. Padre, estamos agradecidos el día de hoy porque podemos reunirnos a adorarte en este lugar. Esta carpa, Señor, es un altar de adoración a ti, Padre. Jesús, tú eres el centro de nuestra vida, Señor. Queremos adorarte con todo nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú te muevas con poder en este lugar, que tú llenes cada corazón, Padre, que tú hables a nuestras vidas, que traigas consuelo a nuestros corazones, Señor. Que absolutamente una sola persona, ninguna sola persona que haya venido el día de hoy a este lugar, salga de aquí como entró, Padre. Tú tienes un claro y firme propósito para cada uno de nosotros. Tu palabra, que es verdad y que será compartida, Señor, tiene la promesa de que nunca volverá a ti vacía, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos vas a hablar el día de hoy. Yo te pido, Señor, que tú quites toda palabra de mi boca que no sea tuya. Que solamente tu Espíritu Santo, Señor, ministre a tu pueblo. Que tu santa palabra se siembre en los corazones, Señor, y que hables a nuestras vidas conforme tú quieras, Padre. El día de hoy te queremos decir que independientemente de la situación que estemos viviendo, Padre, te amamos, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. Aquí están nuestras vidas, Señor. Te entregamos a ti todo lo que somos y te damos muchas, muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Puedes sentarte, iglesia. Le damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso. Tenemos un fin de semana que muchas personas están de viaje, que les dieron puente. Me decía una de mis hijas: papá, ¿tienes puente? ¿No vas a trabajar lunes y martes? Le digo: mi hija, ni que fuera escuela, ¿verdad? Porque en los trabajos pues sí trabajamos, bueno, la mayoría, ¿verdad? Entonces le damos gracias a nuestro Señor porque Él está aquí. Y qué bueno que estás aquí, qué bueno que te diste el tiempo para estar en este lugar. El día de hoy, cuando buscaba a nuestro Señor y le decía: Padre, ¿qué debo hablarle a tu pueblo? Hubo algunas situaciones que impactaron mi corazón al estar en el altar de adoración. Un hermano y amigo que amo, que aprecio mucho, yo veía que está pasando por una situación difícil y él lloraba delante del Señor, abría su corazón, derramaba su espíritu delante de él. Otro amigo por ahí está pasando por una situación muy difícil en su trabajo, en su familia, y también ha derramado lágrimas conmigo. Y yo digo: ay, Señor. Meli, que usted la conoce, la encargada de discipulado. Meli, te amamos. Yo sé que mañana va a estar viendo esta prédica. Ella es una mujer entregada, una mujer que da su vida de verdad, un amor incondicional. Y tiene ahorita, se enfermó su hermano de urgencia, lo metieron al hospital. Estando ella con su hermano en el hospital, su mamá se cayó, se quebró la cadera. Llegaron sus hermanos, le empezaron a ayudar a cuidar a su mamá y a su hermano en el hospital. Y la esposa de uno de los hermanos que vino se cayó en su casa en Saltillo, y se tuvo que regresar y la dejaron sola. Dice: pastor, aquí ahorita estuve con ella orando y me dice: pastor, me he estado aventando 3 turnos aquí cuidando a mi mamá. La vi en sus ojos cansados y me dolió, o sea, me dolió. Yo digo: Señor, ¿qué pasa? Somos los que te servimos, somos los que aquí estamos,
Y a veces pasar por situaciones difíciles, cuando el barco se empieza a mover, cuando sientes que las olas están golpeando tu barco, a veces no puedes entender. Y yo estoy seguro que algunos de ustedes que están aquí el día de hoy pueden estar pasando esa misma situación, que no entienden cuándo, en qué momento cayeron en ese momento de desesperación. Puede ser un problema familiar, puede ser un problema con tus hijos, puede ser un problema con tu esposo, con tu esposa, puede ser un problema laboral, en un negocio, cual sea la situación que te puede estar golpeando el día de hoy. Y yo le decía al Señor arrodillado, yo le decía: Señor, dame una palabra para tu pueblo que está en necesidad, que está pasando por ese momento de tribulación, por ese momento difícil donde parece que no hay salida. Y casi audiblemente pude escuchar que el Señor me decía: háblales de Jesús. No centres una predicación en la necesidad de las personas, céntrala en Jesucristo. Porque cuando nosotros aprendemos y conocemos a Jesús y centramos nuestra vida en Él, es ahí donde podemos encontrar consuelo, es ahí donde podemos encontrar paz, es ahí donde vamos a poder salir adelante de cualquier situación que estés viviendo. Yo no sé qué estés viviendo el día de hoy, tú que estás aquí o que nos estás viendo en línea o en la televisión. Lo único que te quiero decir es que Jesús te ama. Y aun que pareciera el día de hoy que tú estás solo en la situación que estás viviendo, no estás solo. En el libro de Mateo nos enseña cómo Jesús va con sus discípulos. Dice, Él se sube al barco, se suben sus discípulos y van hacia adelante. Y llega un momento de una tormenta está azotando el barco, y dice que el agua entraba y Jesús estaba dormido. Y en un momento de desesperación los discípulos van y lo despiertan. Le dice: Señor, despiértate, que no es que perecemos. Y el Señor despierta y les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Entonces yo puedo entender que en el carácter de Jesús está la fortaleza que cada uno de nosotros necesitamos para salir adelante en los momentos más difíciles de nuestra vida. Cuando nosotros conocemos a Jesús cada vez más y sabemos que Él está con nosotros en esa barca, si usted se da cuenta, Él se subió a la barca con sus discípulos, no los dejó solos. Él va contigo cual sea la situación que estás viviendo. Y el Señor empezó y despertó en ese lugar y puso paz. Pero es solamente en el carácter de Jesús donde podemos encontrar paz en nuestras vidas. Esta semana, leyendo o meditando en el Salmo 119, versículo de 61, hubo una enseñanza, un versículo que hizo rema en mi vida, que me habló el Señor, donde Él me retaba a entender cuáles eran las anclas que me mantienen firme en mi fe a Jesucristo, ante las tentaciones, ante los pecados, pero también ante las situaciones difíciles. Esta semana, en mi reunión con los pastores de las iglesias locales de la Vid, yo les enseñaba y nosotros abríamos nuestro corazón y decíamos: ¿cuáles son los pecados que nos atraen a cada uno de nosotros? ¿Cuáles son nuestras luchas? Porque aún y cuando somos pastores, yo le quiero decir que tenemos tentaciones, que tenemos luchas como usted tiene, porque no hay ninguna diferencia, porque no hay justo ni aún uno. Obviamente entendemos nuestra responsabilidad y nos esforzamos, meditamos en la palabra para mantenernos firmes. Y el Salmo 119, versículo 61 decía: gente malvada trata de arrastrarme al pecado, pero estoy firmemente anclado a tus enseñanzas. ¿A qué está anclado usted? Cada uno de nosotros somos como un barco que si no está bien anclado, la corriente se lo va a llevar y va a voltearse.
Entonces nosotros podemos anclarnos firmemente en las enseñanzas de la palabra. Y aquí dice: gente malvada trata de arrastrarme al pecado. Puede ser tus luchas, tus tentaciones que traten de arrastrarte a que hagas lo malo. Pero también dice la Biblia que saber lo que tienes que hacer y no hacerlo también es pecado. Entonces, en una situación difícil de nuestra vida cometemos un gran error. Y no es algo que esté mal, pero al final viene siendo un error, porque somos humanos, tenemos sentimientos y Dios nos hizo así. Pero yo te quiero decir que el mayor de los problemas cuando estamos pasando por situaciones difíciles, y a veces por lo cual no podemos salir de esas situaciones difíciles, es porque estamos centrados en nosotros mismos. Es porque nos amamos demasiado. Es porque toda la atención está centrada en nosotros. Y es como un círculo vicioso y no podemos salir. Entonces, en lugar de ir a anclarnos e ir a fortalecernos en nuestro Señor Jesús, nos encerramos en un mundo de un yo y no podemos salir. Aún y cuando el Señor Jesucristo está con nosotros, aún y cuando Él está en el barco, nosotros no podemos ver más que el agua que entra al barco, las olas que lo azotan, el peligro de que el barco se voltee. Muchos de nosotros en este tiempo de tanta dificultad, donde escuchamos tantas cosas, escuchamos del COVID, escuchamos de los problemas de las economías a nivel mundial, escuchamos de los problemas de logística a nivel mundial, donde hay países que se están quedando sin comida en sus supermercados porque no hay choferes, no hay gasolina. Países de primer mundo como Inglaterra. Algunos de nosotros empezamos a leer las noticias y nos empieza a dar miedo y decimos: ay, esto va a llegar aquí. Y empezamos a manejar ansiedad, temor. ¿Y qué es la ansiedad? ¿Qué es el temor? ¿O por qué viene la ansiedad y el temor? Porque nosotros empezamos a tener en la mente escenarios, empezamos a crear escenarios, situaciones de nuestra vida que va a pasar esto, va a pasar lo otro, y eso trae ansiedad. Y yo te quiero decir que para la mente muchas veces no ve la diferencia de lo que es un escenario que tú estás creando y de la realidad. Para él es lo mismo, para nuestra mente. Y muchos de nosotros vivimos ansiosos, vivimos temerosos por nuestra condición. ¿Y si me corren del trabajo? ¿Y si me deja mi esposo? ¿Y si me deja mi esposa? ¿Y si mi hijo se droga? ¿Y si mi hijo? Y empezamos a crear escenarios y pareciera a veces que los estamos atrayendo. Yo te quiero decir que el Señor está con nosotros. Y el día de hoy el Señor yo quiero ver y estudiar un poquito acerca de nuestro Señor Jesús, acerca de cuáles eran 4 anclas que Él tenía en su carácter. La primera, nuestro Señor Jesús, aún siendo hombre, teniendo tentaciones, teniendo las mismas debilidades que nosotros que estamos en este cuerpo tenemos, Él tenía 4 anclas que lo mantenían firme, fiel en el propósito para el cual Él había sido llamado. Nuestro Señor sufrió. Nuestro Señor caminó por este mundo como tú. Y Él no dijo: no, para mí no va a haber sufrimiento. Él sufrió hasta una muerte de cruz. Y tuvo que derramar hasta la última gota de su sangre por amor a ti, por amor a mí. Él estuvo en momentos de sufrimiento. Pero la primera ancla que caracterizaba a nuestro Señor en su carácter y que debe de caracterizar a cada uno de nosotros es la gratitud. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles y nosotros decimos: gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque aún y la situación que estoy viviendo, Señor, yo te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza. Cuando nosotros en medio de la prueba podemos dar gracias al Señor, no por eso que no tenemos o no por la situación que estamos viviendo, sino porque es suficiente que Él esté con nosotros y que Él nos ame y que Él tenga un cuidado especial de cada uno de nosotros. Quiero que vayamos al libro de Lucas capítulo 10. Si alguien trae su Biblia por ahí, si no, vamos a estar leyendo por aquí por la pantalla. Dice Lucas capítulo 10,
En el capítulo 10 vamos a estar viendo estas cuatro anclas, anclas que son características en el carácter de Jesucristo. La primera, Jesús es agradecido. Dice, Jesús da gracias al Padre. Lucas capítulo 10 versículo 21 dice, en esa misma ocasión Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo. Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo. Y escuche bien esto, y aquellos a quien el Hijo decide revelarlo. Jesús ha decidido revelar al Padre a cada uno de sus hijos, o sea, a ti y a mí. Por eso me encanta la película de mañana, Muéstranos al Padre. Precisamente habla de esa identidad que tenemos como hijos. Yo no sé si ya compraste tu boleto, espero que ya lo hayas comprado. Teníamos 300 lugares y se esfumaron en mediodía. Le doy gracias a Dios porque sé que va a ser de gran bendición para nuestra iglesia. Dice, después cuando estuvieron a solas se volvió a sus discípulos y les dijo, benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Cada uno de nosotros tenemos una gran bendición que mucha gente no tiene en este mundo, porque aun y cuando oran o rezan a un Dios, aun y cuando saben de la existencia de un Dios, no tienen comunión con Él. Cada uno de nosotros que hemos creído en Jesús podemos agradecer la gran bendición que en cada momento de nuestra vida podemos llenarnos del gozo del Espíritu Santo, y eso es mejor que cualquier tragedia que podamos estar viviendo, porque el Espíritu Santo es Dios y su presencia está en nosotros, sobre nosotros, dentro de nosotros. Y cuando tu enfoque en esa situación que puedes estar viviendo, si tú te olvidas de ese regalo tan hermoso de la comunión con Dios a través del Espíritu Santo, de ese regalo hermoso, de esa puerta que abrió Jesús para que puedas tener una relación íntima con tu Padre, que es todopoderoso, que es Dios. Si para ti es más grande la situación momentánea de este mundo, en lugar de buscar y ver la grandeza y poder decir gracias, Padre, porque aun y cuando esto me duele hasta lo más profundo de mi ser, puedo darte gracias porque tú estás conmigo. Dígame si eso no es una bendición. Y Jesús lo conocía, y Jesús decía, Señor, gracias, porque aún Jesús era lleno del Espíritu Santo y se gozaba independientemente que Él estuviera siendo castigado o pudiera ir caminando a la cruz. Y no quiere decir que no nos duela, no me malinterprete, ni quiere decir que esté mal sufrir, porque Dios nos dio sentimientos y Dios nos dio un cuerpo que a veces nos duele. Ahorita que oraba por la mamá de Meli, me decía, pastor, ore por mí, me duele mucho mi pierna. 89 años la señora, y yo la abrazaba y le daba besos. Le decía, ahorita se le va a quitar, vamos a pedirle a Dios, el Espíritu Santo va a tocar su cuerpo. Me decía, pastor, pero todavía me duele, vamos a seguir orando. Y ella le decía, mire, clame al Señor. Y Meli le decía, busca al Señor, mamá, deja ya de centrarte, vamos a darle gracias al Señor. Y poco a poco ella fue centrando su atención en el Señor. A veces nos centramos tanto en nuestra situación que dejamos de ver la grandeza de Dios. Entonces, cual sea la situación de nuestra vida,
Lo primero que tiene que marcar la vida en victoria de un hijo de Dios, una ancla de un cristiano en victoria, es ser agradecido. Porque aun y cuando tenemos 20 o 30 cosas por qué estar tristes o enojados, te quiero decir que hay 1000 que podemos agradecer. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Número 2, hay otra ancla donde Jesús siempre estaba parado, y eso era el amor. El amor a su prójimo, la gratitud, el amor. El mandamiento más importante, Lucas capítulo 10 versículos del 25 al 29 dice: cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés y cómo lo interpretas? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y eso nos va a llevar a la siguiente enseñanza. Pero aquí la parte que es importante: cuando nosotros amamos, cual sea la circunstancia que nosotros estamos viviendo, cuando nosotros dejamos de encerrarnos en ese sufrimiento o ese problema personal para voltear a ver la necesidad de nuestro prójimo y amarlo, Dios empieza a sanar tu corazón. Y pareciera que ese problema que tú veías como una montaña empieza a hacerse más pequeño, porque tú te empiezas a centrar en el amor en otros y en el dejar de amarnos tanto a nosotros mismos, que es lo que a veces nos pierde en un sufrimiento que no podemos controlar. Entonces, cada uno de nosotros debemos de tener como un ancla de un cristiano en victoria. Número 1, el gozo. Número 2, el amor. El amor no puede desaparecer. A veces el sufrimiento pareciera que nos hace no amar a las personas, o a veces querernos desquitar cuando alguien nos hizo algo. ¿Cuántos de nosotros no estamos amargados porque alguien nos traicionó? Porque alguien nos hizo algo, porque alguien habló de nosotros, porque alguien nos puso en una posición que bajo nuestra perspectiva no era la correcta. Y eso hace que el amor de nuestra vida se esfume y pareciera que estamos completamente amargados. Yo te quiero decir que eso va a hacer que tu condición de sufrimiento sea mucho peor que el mismo problema en sí. Ya son 2 problemas: es tu condición o tu actitud más el problema, y pareciera que a veces el problema se hace más grande. Entonces no permitas que nada ni nadie, por cual sea la situación que hayas vivido, te quite el amor como una característica. Amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo es cualquier persona que está alrededor de ti, incluyendo aquel que te pudo haber hecho mal. ¿Difícil? Muy difícil. ¿Posible? Claro que sí, porque nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su santa voluntad. Pero al final, quien sale beneficiado eres tú mismo. Tercero, la compasión. Nuestro Señor siempre era compasivo. Lucas capítulo 10 versículo 30, ahí sigue esta historia. Y yo creo que es una historia muy, muy conocida para cada uno de nosotros, que es la parábola del buen samaritano. Dice: Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio ahí tirado,
pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, dice, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Fíjese, el samaritano ya de por sí tenía una etiqueta de desprecio sobre su vida de parte de los judíos. Y el sacerdote o el pastor o el padre, como usted le quiera poner, el líder religioso, cuando vio a este hombre que era de su misma raza, era un judío, dice la Biblia, no solamente no le hizo caso, dice que se cruzó y pasó de largo. Y obviamente si él hacía esto, pues obviamente aquel que seguía su ejemplo, que era un servidor de la iglesia, hacía exactamente lo mismo. Ellos nos mostraban una conducta de que lo más importante para ellos eran sus prioridades, su yo, sus necesidades o lo que ellos tuvieran que hacer. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos sufriendo nos interesamos tanto en nuestro yo? Estamos tan preocupados en salir de nuestro problema y quisiéramos que todas las personas se pararan a ayudarnos, que nos preguntaran, que estuvieran con nosotros, que nos hablaran por teléfono cuando estamos enfermos o si tuvimos cualquier problema. Y todos decimos, es que nadie me habló. Y la pregunta es, ¿y tú cuando estás viendo a alguien en la misma condición, tú sí lo hiciste? ¿Tú sí tuviste compasión como Jesús lo hacía? Este hombre, a los ojos de los hombres despreciado, dice que vio al hombre y sintió compasión por él. Pero no solamente sintió la compasión, sino que tuvo una acción. Dice, se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Él tuvo que invertir tiempo, él tuvo que invertir dinero. Él tuvo que tener una atención. La compasión se tradujo en una acción. Nosotros a veces decimos que tenemos compasión por los niños o por las personas y no estamos dispuestos a invertir un minuto de nuestro tiempo para ayudar a alguien. Siempre queremos que alguien haga el trabajo que nosotros no queremos hacer. Sí, pero cuando me pasa a mí, queremos toda la atención del mundo. La compasión va más allá del sentimiento de decir pobrecito, es decir, ¿qué puedo hacer para llegar y crear una transformación en esta persona? Dice, luego subió el hombre en su propio burro, puso sus recursos. El burro representaba el trabajo. Dice, y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Él hizo a un lado sus responsabilidades, hizo a un lado sus prioridades y tuvo su compasión, lo guió a hacer lo correcto con esta persona que estaba en necesidad. Dice, al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad que le está dejando, te pagaré la diferencia a la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, dice Jesús, ¿cuál de los 3 parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Dice, el hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Jesús en su carácter siempre nos demostró que Él era agradecido cual fuera la circunstancia, que Él expresaba y practicaba su amor con su prójimo y que Él tenía una compasión de que cuando Él pasaba por un lugar y veía a alguien con necesidad, se detenía y cubría esa necesidad. Él no le daba la vuelta. Pero muchos de nosotros que estamos en este momento que necesitamos, si tú analizas tu carácter, te das cuenta que has visto a personas cuando tú estabas bien, veías a personas que estabas en necesidad y tú no eras compasivo.
Y puede ser que en este momento de tu vida el Señor te está enseñando la importancia de la compasión, que en su momento tú no hiciste cuando debiste de haberlo hecho, porque ese es el carácter de un hijo de Dios. Entonces eso nos lleva a entender que cual sea la situación que vive un hijo de Dios, es para bien. Romanos 8:28 nos enseña en su palabra el Señor que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero para que nosotros podamos caer en esa situación donde nosotros podemos salir de este problema o la situación que estamos viviendo, necesitamos aprender la lección que el Señor nos está dando. Recuerda algo: el objetivo del Padre es que tú y yo cada día seamos más como Jesús. Tengo un buen amigo que ahorita está pasando por un proceso de cáncer. De un día para otro empezó a perder peso, lo empezamos a ver en el trabajo. Le digo, chécate. Y fue y se checó una vez, no salió nada. Se checó otra vez y tiene un cáncer tremendo. Está en tratamiento y este viernes pude platicar con él y me decía: Gerardo, mi vida es completamente diferente. Mis prioridades cambiaron. Las cosas que antes daba por hecho ahora son muy diferentes. Lo que antes no apreciaba, ahora lo aprecio. Aprecio hasta poderme subir a mi camioneta y dar una vuelta en el bulevar sin tener que estar encerrado en la casa. Aprecio el poder tener un taco de comida. Aprecio tanto los beneficios que tenemos dentro de la empresa, que antes a lo mejor para mí eran insuficientes, y ahora el poder tener una buena atención médica. Estoy tan agradecido. Y me empezó a decir tantas cosas, de las pequeñas y grandes cosas que aprecia. Dice: cuando vives una situación de este tipo, Gerardo, tu vida nunca va a ser la misma. Y yo decía: wow, ¿cuántos de nosotros Dios nos tiene que pasar por ese tipo de procesos tan difíciles para que desenfoquemos nuestra vida de cómo íbamos caminando y apreciemos las cosas verdaderamente importantes? A veces hemos perdido un ser querido y el Señor nos dice: a lo mejor así vamos a poder apreciar todos los seres queridos que te quedan. Yo no sé cuál sea la situación que estés viviendo. Lo único que te digo es: cuando nosotros desarrollamos el carácter de Jesús y somos más como Él, es en ese momento donde la vida toma mucho más sentido, donde podemos caminar conforme al plan de nuestro Dios y poder encontrar la felicidad, no en las cosas vanas, vacías y ligeras, sino en las cosas grandes, como fue el primer punto de esta prédica, que fue cuando mi Señor me hace su hijo, me llena de su Espíritu Santo, y puedo estar agradecido porque Él es mi Dios, el Dios del cielo, de la tierra, del universo, el Dios de la creación, que se preocupa por mí y está en este lugar para sanar tu corazón si en este momento estás pasando por una situación difícil. Y la última ancla, que era una característica y que debe ser toda característica de los hijos de Dios, es la adoración al Padre. La adoración al Padre. Sea lo que sea que estás viviendo, yo te digo el día de hoy: no te desconcentres, adora al Padre. Adora al Padre. Dale gloria al Padre. Dice Lucas capítulo 10 versículos del 38 al 41. Dice: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Su hermana María, fíjese, se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena.
Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto? Mi hermana está aquí sentadota mientras yo hago todo el trabajo. Bueno, sentadota no, sentada, pero bueno, para que más o menos le ponga acción. Yo creo que sí lo pensó. Sentadota, así se ha dicho usted, sentadota. Bueno, pero que no le podemos cambiar ni una letra a la Biblia. Entonces, sentada, dice: mientras yo hago todo el trabajo, dile que venga a ayudarme. Y me encanta esta respuesta de Jesús, toca mi corazón. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, mi amada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. ¿Cuántos de ustedes el día de hoy están inquietos y preocupados por los detalles? Que si mañana voy a tener, que si mañana no voy a tener, que si el trabajo, que si tenemos un Dios que gobierna sobre cielo y tierra y es un Dios todopoderoso. Ese es el Dios en el que yo creo, un Dios todopoderoso. ¿Por qué estás preocupado por los detalles? Cual sea el tamaño de tu problema o de tu situación, delante de un Dios todopoderoso es un detalle. Y le dice: hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Escucha, iglesia, hay una sola cosa por lo que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la va a quitar. María había llegado el maestro y se había arrodillado a sus pies a adorarlo. María había encontrado en la adoración a Jesús, en la atención a Jesús, en su entrega total a Jesús, lo más hermoso y más importante. Y Marta estaba afanada en arreglar y hacer la cena para Jesús. Muchos de nosotros estamos metidos en el servicio de la iglesia, estamos metidos en la casa, hacemos corajes con el esposo, hacemos coraje con el otro servidor, hacemos coraje con el pastor, hacemos coraje con todo. Y no podemos disfrutar de nuestra adoración a Jesús. Por eso cuando podemos venir y tener ese tiempo en el altar de adoración, donde te desconectas de toda situación de nuestra vida y adoras al Padre. Señor, eres tan hermoso y vengo aquí a derramar mi corazón ante ti, por estos detalles ante tus ojos que delante de mí son como montañas, Padre. Pero tu palabra dice: alzaré mis ojos a los montes, de ahí va a venir mi socorro. No, mi socorro viene de Jehová, quien hizo el cielo y la tierra, y no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Cuando usted puede confiar, para muchos de nosotros la palabra de Dios es un logos, es una palabra de conocimiento, y conocemos mucha Biblia. Pero el día de hoy el Señor, el Espíritu Santo quiere que entremos, que profundicemos y buscamos el rema, esa palabra que es una promesa para ti, que el Señor te dice: no estás solo, yo estoy contigo. Que yo pueda ir al libro de Isaías y encontrar ahí las promesas de que mis 3 hijas van a servir al Señor. Que yo pueda ir al libro, al Salmo 23 y decir que el Señor es mi pastor y que nada me va a faltar. El que tú puedas tomar esas promesas y decir: Señor, gracias, Padre, porque estas promesas son para mí, porque yo soy bienaventurado, porque yo tengo en ti mis fuerzas, porque en mi corazón están tus caminos, porque tú eres mi prioridad, porque adorar tu nombre, adorarte con todo mi corazón es lo que más anhelo. Porque podré perderlo todo. Hay un canto que me encanta que dice: si te tengo a ti, lo tengo todo. Que hagamos eso una realidad en nuestras vidas y dejemos de tener a un Dios teórico
que no conocemos estando aquí. Es lo peor, estamos tan cerca, pero desgraciadamente la iglesia está tan llena de Martas y tan vacías de Marías. El día de hoy yo te pregunto, ¿qué eres tú? ¿Tienes un ancla de María o un ancla de Marta? El ancla de Marta se va a zafar y va a hacer que ese barco llegue a un lugar donde va a haber reclamos, donde va a haber vacío, donde va a haber enojo, como lo había en Marta. Y después vas a venir a reclamarle al Señor: ¿por qué? ¿Por qué permitiste eso? ¿Por qué permitiste que me pasara esto? ¿Por qué? O María decir: Señor, la tormenta es fuerte, los problemas son grandes, pero tú eres más grande, Señor. Cuando veo fuera, Señor, híjole, ni quisiera asomarme, pero el estar en tu presencia me trae paz y seguridad de que tus promesas son verdaderas, de que tú me amas, de que tú estás conmigo. Y es ahí donde el carácter de Jesús está fuerte, es la base de nuestra vida como cristianos en Victoria. Y donde lo que nos caracteriza es ser cristianos agradecidos, es ser cristianos que amamos, aunque no nos amen, aunque nos traicionen. Es ser cristianos que somos compasivos y la compasión nos lleva a la acción. Y es ser cristianos que adoremos al Padre, cual sea la situación que estés viviendo. No depende del Señor, Él siempre está ahí. Depende de tu actitud, de que te levantes y hagas cambios en tu vida, de que permitas que el gozo del Espíritu Santo sea más grande que tu necesidad, que permitas que el carácter de Jesús esté bien fundamentado en ti, y que cuando la gente te ve en medio de la prueba y la turbulencia diga: ¿cómo le haces? Yo quiero eso que tú tienes, yo quiero eso que tú tienes, yo quiero ese Dios que tú tienes. Y es ahí donde el evangelio explotará y se hará exponencial, porque toda la gente llegará a Cristo, porque ven el carácter de Jesús en cada uno de sus hijos. Cierra tus ojos, iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes en esta hora hayan entendido este mensaje y reconozcamos, y yo soy el primero, aquí estoy de pie, que necesitamos más del carácter de Jesús, que necesitamos ser más agradecidos, que necesitamos ser más amorosos, que necesitamos ser más compasivos y que necesitamos adorar al Padre, cual sea la condición. El día de hoy tú quieres decirle: Señor, yo quiero más y me voy a esforzar, Padre, para ser como tu Hijo Jesús, porque tu Espíritu Santo que está en mí me da la fuerza, Señor. Pero el día de hoy mi carácter deja de ser un estorbo y quiero más de ti. ¿Y quieres esa ayuda del Señor? Si ese es tu deseo, yo te invito que te pongas de pie. Yo quiero orar por ti, quiero llevarte al Padre y quiero que juntos declaremos que la palabra sea viva. Cierra tus ojos y piensa bien de esas 4 anclas. ¿En cuál estás débil? ¿Qué has dejado de hacer por estar tan concentrado en tus problemas? ¿Qué has dejado de hacer por estar tan concentrado en tu yo, en tu temor, en la ansiedad, en la depresión? Espíritu Santo, háblale a tu pueblo, Señor. Háblale a tu pueblo, Espíritu Santo. Sana corazones en esta hora. Espíritu Santo, ven, Señor. Yo quiero que todos audiblemente le digamos al Padre en esta hora. Repite esta oración: Padre Santo, Padre bueno,
Perdóname, Señor. He estado tan centrado en mí, que se escuche, he estado tan centrado en mí que me he olvidado de ti. El día de hoy hago un compromiso de amarte con todo mi corazón, de caminar contigo, de ser agradecido en cualquier circunstancia, de practicar la compasión ante la necesidad que está alrededor de mí. Y sobre todo, Padre, adorarte, a decirte que te amo con todo mi corazón, a darte la honra, la gloria y la alabanza. Espíritu Santo de Dios, llena mi vida, dale propósito a mi vida y permíteme caminar en victoria y ser cada día más como Jesús. Gracias, Señor. Sella esta palabra en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar.